Sí, buenas noches. En la noche de hoy damos continuidad al curso de análisis estructural en nuestra modalidad de segundo semestre virtual de año 2020. Ok, yo les había dejado una tarea de consumo interno para ustedes acerca del tema de CERCHA, que es el tema que vamos a tener de evaluación prácticamente que al final de lo que nos queda de tiempo, temas de congreso y demás, se nos fue bastantito tiempo en, en eso, ¿verdad? No sé si hay no sé si hay alguna consulta acerca de los problemas de tarea para resolver eh, y aclarar las dudas en la noche de hoy. Si alguien tiene dudas acerca de los problemas que quedaron de tarea, sírvase por abrir micrófono, obviamente, para solicitar la aclaración de las dudas y compartirnos en pantalla la dificultad que han de repente tenido para sobre eso yo poder hacerle la explicación, ¿verdad? Ok, no hay ninguna consulta acerca de los problemas de tarea. Bueno, bueno, sigue llegando algunas personas. Voy a hacer el último llamado por si acaso. Bueno, decía los que acaban de llegar, de que estaba abriendo el periodo de preguntas y respuestas
sobre los problemas que había dejado de tarea en la clase anterior. Si alguien tenía alguna consulta, que podía abrir micrófono, se elabora la consulta, compartir pantalla acerca del problema en cuestión que habían tratado de resolver y no les saliera para tratar de orientar. Eso es lo que había comentado. Bueno, entonces, si no hay más consultas, si no hay ninguna consulta, mejor dicho, no he dicho ninguna, entonces vamos a hacer otro problema de ejemplo. No se ve la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, en este problema se solicita calcular la fuerza en el elemento vamos a calcular el elemento AC. Calcular la fuerza en el elemento AC. Bueno, en este caso voy a realizar una variante de lo que había hecho. Sigue llegando más gente. De lo que había hecho con el método de los nodos anteriormente, y voy a irme directo al nodo C. En el nodo C, tengo que aquí está mi nodo C. En mi nodo C, que según lo que habíamos comentado en la clase anterior, tengo que tener en cuenta qué vectores llegan, qué fuerzas llegan, qué reacciones llegan. En este caso, en el nodo C, llega una fuerza de 500 libras hacia abajo. También tengo una fuerza de 500 libras hacia la izquierda, ¿sí? Y tengo un elemento vertical, que es el elemento AC. Tengo un elemento inclinado, que es el elemento BC, ¿verdad? Que salen o se conectan a ese nodo. Entonces, en este caso, yo voy a, tengo como retroalimentación.
de acá del aire. Bien, entonces yo voy a asumir que en esos dos elementos están a tensión o que las fuerzas van saliendo del nodo, ¿sí? Le he puesto por consiguiente las flechas como lo ven en pantalla. Entonces, aquí tengo que considerar inmediatamente que se me forma. Y entonces empezó a llover y se estaba algo Se me forma un ángulo que no conozco. Ese ángulo, entonces yo le voy a llamar beta. Beta. Un cálculo rápido aquí del ángulo beta con funciones trigonométricas es que beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 del lado opuesto entre el lado adyacente, y el lado opuesto es 2 metros entre el lado adyacente al ángulo que es 2 metros. Entonces, beta, tangente a la menos 1, me da que es 45 grados. ¿Sí? Entonces ya con eso tengo beta. Beta. Entonces ahora voy a comenzar a declarar las ecuaciones de sumatoria de fuerza en X en el nodo C. Me falta ponerle aquí el nodo C. Nodo C. Entonces, la sumatoria de fuerza en X, antes de hacer la sumatoria de fuerza en X, no he descompuesto el vector BC que está inclinado, que para eso fue que busqué beta. Entonces, las componentes de BC van a ser las siguientes. BC en X y tenemos BC en X y tenemos BC en Y. BC en Y. Entonces, tenemos que BC en X es igual a el seno de beta por BC. ¿Sí? Ese va a ser BC en X. Y BC en Y va a ser igual al coseno de beta por BC. Eso es igual en ambos casos al seno de 45 por BC y el seno de 45, el coseno, perdón. En el caso de BC en Y, el coseno de 45 por BC. Ahí tenemos las dos componentes de BC en X y en Y, porque es un vector inclinado. Entonces, ahora sí voy a hacer la sumatoria de fuerza en X en el nodo C. Nodo C. Sumatoria de fuerza en X es igual a la fuerza de 500 libras que va hacia la derecha con un signo positivo porque va hacia la derecha, y tengo en este caso la componente BC en X que también va hacia la derecha, así que asumiendo desde un principio que la
el vector BC iba saliendo del nodo. Entonces, BC en X va positivo y ya no tengo más fuerzas. Eso le igualo a 0. Entonces, tengo que, despejando 500 libras más BC en X, que lo reemplazo del cálculo de las componentes. BC en X es igual al seno de 45 grados por BC. Y eso es igual a 0. Reemplazo BC es igual a menos 500 libras entre el seno de 45. Tengo que BC es igual a menos, ¿cuánto es eso? Calculadora, por favor. Menos 707.11, profesor. 700. Menos. Ajá. 707.11. 11. Ahí está. Entonces, eso fue lo que me dio BC. Pero ¿qué pasa? Que el signo me dio negativo, o sea que la respuesta final de BC es 707.11 libras, pero a compresión, porque yo lo había asumido a tensión, que BC iba saliendo del nodo. Entonces, como me dio negativo, quiere decir que la primera asunción que yo hice fue incorrecta. Entonces, yo aquí, esta es la respuesta como que dice final. La respuesta final preliminar, porque ¿qué pasa? Fíjense que yo les puse acá arriba, lo que usted tiene que buscar no es BC, ¿sí? Yo no les puse a buscar BC, yo les puse a buscar AC. AC es la pregunta del problema, que en el transcurso de la resolución del problema uno encuentre BC, bueno, está bien, pero eso no es lo que si esto fuese una prueba de un parcial, si fuera uno de los problemas del parcial, por encontrar BC, yo le doy 0 puntos. Puede estar bien hecho hasta aquí, pero esa no es lo que yo le estaba preguntando. Que uno en el desarrollo del problema lo encuentre, perfecto. Entonces, ¿cómo encuentro AC? Bueno, AC lo encuentro planteando la sumatoria de fuerzas en Y, en el nodo C también. Nodo C. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el nodo C? Que vayan en la dirección vertical. Tengo una fuerza de 500 libras, pero que va hacia abajo. Entonces, al ir hacia abajo, tiene un signo negativo. ¿Qué más tengo según mi diagrama de cuerpo libre? Tengo la fuerza AC que va hacia abajo, según lo que estoy asumiendo, con la flecha saliendo del nodo. Y aparte de eso, también tengo A menos BC en Y, ¿verdad? La componente BC en Y. Aquí está en rojito. Lo estoy poniendo. O sea, estaba uno encima del otro, por decirlo así. Entonces, ahí sí, ya después de eso no tengo más ningún otro vector. Esto es igual a 0. O sea, ahora despejo. Tengo menos 500 libras, menos AC, que no lo conozco y es lo que me están pidiendo buscar, y tengo menos BC en Y. Pero del planteamiento que tengo previo de las componentes, yo puedo reemplazar cuánto es BC en y aparte de eso, cuánto es finalmente BC, que ya lo había encontrado anteriormente. Entonces, tengo que BC en Y es coseno de 45 por BC.
y eso es igual a 0. Sigo despejando, tengo que menos 500 libras menos AC menos coseno de 45 y ahora reemplazo BC que ya la había encontrado anteriormente, ¿sí? Pero aquí es donde viene el punto tricky del asunto. No voy a utilizar mi respuesta final, ¿sí? Esta respuesta final no la utilizo con ese signo porque esa respuesta es, como quien dice, la respuesta final que usted me da después de haber analizado el diagrama de cuerpo libre. A la hora que usted realizó el diagrama de cuerpo libre, usted asumió que BC iba saliendo del nodo. Así que usted tiene que utilizar es la respuesta preliminar que le salió inicialmente, ¿verdad? Con el signo de menos. Y ese signo de menos hará el ajuste correspondiente en la otra ecuación. Entonces, voy a colocar aquí a reemplazar. Menos 707.11 libras. ¿Verdad? Y eso es igual a 0. Ahí está. Entonces, tengo, reemplazando, menos 500 libras, menos AC, menos coseno de 45 por 700, menos por menos es más, ¿verdad? Entonces el coseno de 45 grados por 707.11, ¿cuánto da eso, calculadora? 500. Da 500. 500 libras. Y esto es igual a 0. Entonces aquí tengo que los 500 estos se van con los 500 y que AC es igual a 0. Esa es la respuesta final. AC es igual a 0. Profe, el negativo que tiene AC. Bueno, ese negativo, el signo menos se despeja y 0 entre cualquier cosa es igual a 0. Y ya queda sin el signo negativo. Es como si usted pusiera AC es igual a 0 entre menos 1. ¿Okay? 0 entre menos 1 es igual a 0. 0 entre cualquier cosa, ya sea positiva o negativa, da 0.
No sé si hay alguna pregunta. Con respecto a los problemas anteriores, ¿qué procedimiento o qué, no sé si notan alguna diferencia en el procedimiento anterior, del procedimiento que acabo de realizar? No notan nada, todo es igual, no hay ninguna diferencia. ¿O es que no notan nada porque no han practicado nada? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas Profe, noches, buenas noches. la diferencia que veo es en la composición de los componentes, que el componente BCY y BCX, el coseno y el seno, es lo contrario a lo que estuvimos haciendo en las prácticas. Claro, así es. Esa es una de las diferencias y es por la ubicación del ángulo, ¿sí? El ángulo, en este caso, yo me fui de adrede al nodo C, ¿sí? ¿No? Al nodo C, a la esquina de arriba de la cercha. Me fui de adrede para que vieran que no ¿Cómo necesariamente, podríamos confirmar que hay algún método, alguna fórmula? si hacen el cálculo en el nodo B o en el nodo A, le tiene que dar lo mismo, ¿sí? Le tiene que dar lo mismo. Lo que pasa es que yo me fui de adrede al nodo C para calcular las, ¿cómo se llama? Las fuerzas, ¿sí? Pero si usted hace los cálculos en el nodo A, le tiene que salir lo mismo. ¿Hay alguna otra observación o diferencia que noten del procedimiento que he realizado hoy versus el procedimiento que se ha realizado anteriormente? Profesor Vega, una consulta y que me saque de las dudas que tengo. ¿Se me escucha? Es que tengo un problema con el audio de mi computadora. Sí, le escucho, sí le escucho. Que igual lo tuve con el problema número 1 de la práctica. Como estamos copiando, a veces uno no sigue tan rápido. Las 500 libras que tengo en el nodo C, que vendría siendo el eje de las X, no las voy a utilizar. Solamente utilizaría las que van como la fuerza hacia abajo. Es que depende de qué tipo de sumatoria de fuerza está utilizando. Si está en la sumatoria de fuerza en X, que es lo que tengo en pantalla, solamente va a usar una de las 500 libras, que es la que va en la dirección horizontal. Si va a la sumatoria de fuerza en Y, que es la que le muestro en pantalla, usted va a utilizar la otra fuerza de 500 libras, que en este caso es negativa porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no puede usar, dependiendo en qué eje usted está trabajando o qué sumatoria de fuerza
está trabajando, asimismo utilizará los vectores o las fuerzas que estén presentes tanto en esa dirección horizontal o en vertical, ¿verdad? No es que las tengo que usar todas al mismo tiempo, eso depende de la sumatoria de fuerzas en X o en Y que usted esté realizando. Y que en el primer problema que dejo de tarea me confundí porque teníamos 1000 libras en la parte de arriba y usted nos indicó también, cuando partíamos el triángulo a la mitad, me quedaba en 500. Entonces, cuando yo iba a hacer el nodo, ejemplo AC, AB o el BA, me quedé que si tenía RBY 500 y las otras 500 hacia abajo, ahí es donde yo me compliqué. Ok, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que le está pasando? Acuérdense que lo que yo les dije, lo que les he dicho conceptualmente hablando. A la hora, una cosa es el nodo y otra cosa es el elemento, ¿verdad? A la hora que usted analiza el nodo, usted analiza qué fuerza, qué reacción está llegando a ese nodo. Por ejemplo, en este caso, el que usted está haciendo la pregunta, en el problema 1, ¿qué nodo usted analizó? Analicé los 3 nodos. Ajá, pero bueno, dígame el primero que le venga a la mente. Por lo menos cuando analicé el nodo, que fue ahí más en la duda, en el nodo B, que fue ya la última parte. Ajá, espéreme un momentito. Tengo... Ajá, ese es el nodo B. Sí. Le pregunto ahora, fíjese, conceptualmente, ¿qué fuerzas, qué elementos y qué reacciones llegan al nodo B? Dígame a ver. Al nodo B tengo RBY, tengo el AB, que ya lo había encontrado. Ajá. Pero ahí es donde me enredé. Calma. Perfecto, vamos bien, calma. Espérame un momentito. El AB, ¿verdad? Correcto. Espérame un momentito. Aquí está el AB. ¿Verdad? ¿Qué más tiene? Tengo el BC. Y el BC. ¿Verdad? Ajá. Entonces, le pregunto yo. Bueno, mejor dicho, usted me preguntó que si tenía que usar la fuerza esa de 500 libras que está guindando aquí. Me imagino que es esta que está guindando aquí, ¿verdad? Que acabo de ponerle marcador amarillo, ¿verdad? Sí, correcto. Le pregunto, ¿esa fuerza está actuando en el nodo B? No. No. Acuérdense de eso, entonces no la tiene que contemplar. Para el análisis de nodo, acuérdense que en los nodos analice las fuerzas que llegan al nodo, los elementos que están conectados al nodo y las reacciones que estén llegando al nodo, ¿verdad? Estrictamente lo que esté llegando a ese nodo. Por eso es que les hago el dibujo. No sé si esto le salió, si esto le salió así o así, ¿verdad? Pero lo real es que la fuerza de 500 está por acá y no está llegando al nodo B. Tienen que analizar en los nodos nada más lo que esté llegando o entrando o saliendo del nodo.